Ezequiel, capítulo 37, versículo 15. Toma después otro palo y escribe en él, para que José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano, delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel, de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. No se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas las rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto de perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Vamos a ir también a Primera de Corintios, capítulo 14. Leíamos así en la semana pasada, a partir del versículo 25 o 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Por supuesto, yo no quiero salirme de lo que es el tema de la serie, pero creo que es importante que nos detengamos en algo que Pablo parece decir de paso en todo lo que es el ejercicio del don de lenguas o el ejercicio de las profecías y demás. No lo podemos pasar por alto como un principio que hemos dicho ya en otras ocasiones, que se puede aplicar un principio o una verdad, un concepto que se puede ver en otras áreas de nuestra vida cristiana, pero que Pablo lo señala aquí en este versículo 25, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Es esto demasiado presuntuoso de parte de Pablo? Y lo podría ser también para nosotros el decir, con la firmeza que Pablo lo está diciendo, que Dios está en medio de nosotros. Tenemos la suficiente evidencia y tenemos el suficiente testimonio claro de luz para poder decir que el Dios único y verdadero, soberano, creador de todas las cosas, puede estar en medio de nosotros, como dice Pablo, que ocurre en la iglesia de Corinto, en ese momento que la iglesia está reunida como tal en un solo lugar. Creo que debemos de detenernos y debemos de buscar lo que esto implica, significa, y ver si realmente esto nos alcanza, nos bendice o nos responsabiliza a nosotros en este día, en esta mañana.
¿qué sabemos o qué creemos acerca de este Dios del que dice Pablo y del que nosotros esperamos que pueda estar en este lugar, en esta mañana, en este momento? Bueno, la Escritura, en primer lugar, lo que nos dice es que hay un solo Dios y que este Dios es espíritu y que, por tanto, porque es espíritu, no podemos verle, no podemos oírle, no podemos tocarle. Sabemos que es de otra materia y que va más allá de lo que es nuestra concepción por su naturaleza. Pero por otra parte, nosotros tampoco podemos ver a Dios porque no podríamos resistir. Si lo que dice la Escritura es verdad, y lo es, y es todo gloria, toda majestad, tendremos que pensar que ese Dios soberano y único no puede hacerse visible como tal, porque ¿quién podría resistir? Como dice Isaías en su propio libro, cuando ve que está en la presencia de Dios de alguna forma. Nosotros nos consideramos pecadores, manchados por las ofensas diferentes que cada uno de vosotros sabe que hay en su corazón. En cambio, Dios es toda pureza y santidad, y podríamos entrar en una lista inmensa de sus atributos, de sus características. ¿Quién puede estar delante de un Dios como Él? ¿Quién puede mirar a un sol más grande que nuestro propio sol? Así que Dios no solamente es que es invisible por ser espíritu, sino que no se puede hacer visible por nuestro propio bien. Pero lo que nos dice también las Escrituras es que Dios está en todas partes. Uno de sus atributos es la omnipresencia, es decir, puede estar aquí y puede estar allá. No hay límite alguno para la presencia de Dios. Incluso el apóstol Pablo, señalando en unos momentos en el libro de Hechos, en un mensaje, dice que Dios en realidad está cerca de cada uno de nosotros. Y nosotros lo creemos. El poder, la grandeza de nuestro Dios hace que, aun cuando no lo podemos ver, no lo podemos oír y no lo podemos tocar con nuestros sentidos, nos dice la Escritura que Él puede estar cerca de cada uno de nosotros. El que no se haga visible no quiere decir que no esté allí presente. Y por tanto, si Dios es un Dios que está aquí y está allá y que está a nuestro lado, más allá de nuestro entendimiento, nuestro alcance, podemos afirmar que Dios nos ve, Dios nos oye también y que sabe todo acerca de ti. Tú no lo puedas ver, no lo puedas oír, no lo puedas tocar, no quiere decir que Él no te pueda ver, que no te pueda oír y que no pueda saber. Esta es la maravilla del Dios que nos revela las Escrituras. Pero vamos a un tercer paso en esto. Lo que nos dice, aquí las maravillas de las maravillas, es que ese Dios único del universo se ha hecho cercano a cada uno de nosotros hasta el punto de poder palparnos si Él fuera su voluntad, pero que a veces, dice también la Escritura, se ha manifestado de diferentes formas y diferentes maneras especiales y extraordinarias, sorprendentes. En una ocasión, nosotros sabemos que Dios se manifestó a Moisés desde una zarza ardiendo en medio del desierto, y que ese hecho de que una zarza no se consume y que desde allí sale una voz que hace temer al mismo Moisés, nos manifiesta la obra en la que Dios puede obrar y puede actuar para darse a conocer. Nos dice que acompañaba en una columna de nube, en una columna de fuego a su pueblo en medio del desierto. Que se levantaron unos tabernáculos, unas tiendas de pieles de animales, y que en medio de aquel lugar la misma gloria de Dios se hacía manifiesto de tal manera que no podían ni siquiera acercarse a aquel lugar. O cuando lo levantaron con piedras en el mismo rey Salomón, y la gloria de Dios llenó aquel todo espacio que los sacerdotes y levitas tendrían que salir porque no podían permanecer por la gloria de Dios en aquel lugar. Y así lo podemos repetir, cómo Dios se manifiesta en visiones, en señales, prodigios, milagros. A veces podemos oír a los
mismos profetas proclamar diciendo Dios me habla, Dios me está diciendo, o como Daniel puede decir de sus visiones cuando estaba también en el exilio. Es decir, Dios está cercano, invisible, pero algunas veces quiere mostrarse. Y lo podemos ver incluso en el mismo Nuevo Testamento. Pablo dijo que había visto en visión cuando cayó al suelo en lo que sería su conversión. O el apóstol Juan en esas visiones extraordinarias y sorprendentes que nos revela en el libro de Apocalipsis. Así que Dios de pronto nos quita la nube que cubre nuestros ojos y nos muestra la grandeza de su poder, de su gloria y de su majestad. Pero más que esto todavía, como hemos leído en el libro de Ezequiel, Dios ha hecho unas promesas desde la antigüedad y dice, bueno, yo estoy en todas partes, conozco todas las cosas, estoy incluso cerca de cada uno de vosotros, pero voy a hacer algo mucho más especial y más extraordinario que manifestarme de vez en cuando con algo milagroso, con alguna señal. Y es que voy a hacer un pacto con vosotros y voy a morar en medio de vosotros. Así que coge a su pueblo y le dice que lo que era esporádico, circunstancial, se hará de una manera regular y constante. Cuando el rey David, el rey que anunciaba el David físico, que es nuestro Señor Jesucristo, venga y pueda estar en medio de nosotros. Así que el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos dice que el Verbo se ha hecho carne y viene a montar su tienda, su tabernáculo, en medio de nosotros. Y desde allí la luz, el resplandor y todas las maravillas de lo que es el Hijo se van a manifestar. Hasta tal punto que nos dice él mismo a uno de los discípulos y a todos nosotros, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. El que me conoce a mí puede afirmar que conoce al Padre. Y entonces nosotros nos quedamos maravillados. Es así que el autor de Hebreos nos tiene que decir, Dios ha hablado muchas veces, pero ahora su voz la podemos oír como en su Hijo Jesucristo. Y no solamente porque Él hablara directamente a los discípulos, sino que toda su obra manifiesta la grandeza de Dios. Cristo en medio de nosotros, Dios morando en medio de nosotros. Esto es más que sorprendente y glorioso para que nosotros lo podamos pensar y meditar. Por tanto, ese Dios creador, Señor Santo y Espíritu, se manifiesta de una manera especial para estar en medio de nosotros. ¿Es esto lo que nos está diciendo el apóstol Juan, Pablo, cuando está diciendo que Dios está en medio de nosotros? ¿Podemos afirmarlo? Bien, nuestro Señor Jesucristo hace una afirmación en los Evangelios. Donde estéis 2 o 3 de vosotros reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de vosotros. Si el Hijo es el Dios hecho hombre y como se anunciaba estaría en medio de su pueblo, lo cumple en la venida y la presencia espiritual de Cristo en medio de su pueblo, podemos llegar y afirmar que sí, es posible que en un lugar como este, con gente como tú y como yo, que todavía llevamos sobre nosotros las manchas del pecado y que todavía nos vemos con esa inclinación constante a las cosas del mundo, aún a pesar de todo, Cristo, Dios, puede estar en medio de nosotros. No tendremos que ir a un templo especial, ni a una montaña alta, ni tener que buscarlo en alguna forma extraordinaria, zarzas, nubes, etcétera, sino que, como Dios dice y cumple su palabra, cuando estemos reunidos en su nombre, Él estará aquí, en medio. Pero entonces vamos al segundo punto. ¿Qué es lo que esto implica? ¿Qué implica que todo ese desarrollo del Antiguo Testamento al Nuevo y al presente, ahora en medio de nosotros, qué implica que Dios pueda estar en medio de nosotros? Dejadme que os diga algunas cosas. Cuando Pablo lo está diciendo a la iglesia de Corinto y nos lo está diciendo a nosotros, lo que significa es que nosotros razonemos de una manera especial.
Dios, en este instante, está tan cerca de ti y de mí que puede oír lo que decimos y puede saber lo que sentimos y puede ver con sus propios ojos lo que somos y lo que hacemos. Él sabe lo que hablamos, Él sabe nuestras oraciones, Él recibe nuestras alabanzas. Cuando estamos cantando, no estamos cantando a un espacio vacío y no estamos levantando nuestra voz para que Dios nos tenga que escuchar desde el cielo santo, sino que Él ha dicho, me voy a acercar y voy a estar para poder escuchar lo que vosotros tengáis que alabar y glorificar de mi obra y de mi persona. Y nosotros levantamos nuestra oración y no tenemos que hacer rituales ni sacrificios especiales, sino que cuando abrimos nuestras bocas como pueblo de Dios reunido, Dios está tan cerca de nosotros que puede saber qué es lo que tenemos que decir. Y no solamente esto, sino que además Dios en medio de nosotros nos habla. Cada vez que abrimos las Escrituras, cada vez que hacemos una lectura personal de las Escrituras, cada vez que escuchamos la exposición de las palabras en el desarrollo de la obra, la persona, la naturaleza de nuestro Dios, nos habla. No solamente la lectura personal, sino la proclamación del Evangelio. Como nos ha dicho en el versículo 3 de este mismo capítulo, todo lo que es la palabra profética para edificar y exhortar, para animar a la iglesia. Así que, aunque no lo parezca, y claro, nos miramos a nosotros mismos y podemos ver que venimos de nuestras casas, de nuestras cocinas, con nuestras tareas y complicaciones, y que nos venimos a este lugar con gente igual que nosotros, con sus mismas limitaciones, tenéis la certeza, porque lo dice la palabra, que Dios está en este lugar, en medio de nosotros. Y que por tanto podemos nosotros expresarnos para que Él nos conozca y entienda y sepa de nosotros, y que Él se expresa y habla para que nosotros podamos recibir lo que tenga que decirnos. Él puede ver nuestro corazón en esta hora. Tan cercano está a cada uno de nosotros que puede saber lo que ahí hace palpitar o no hace palpitar a nuestro corazón. La actitud que nosotros podamos tener, por ejemplo, a la hora de venir a este lugar. Si venimos con ganas, con deseo, con intención, o simplemente con el empuje que nos ha obligado nuestros padres o nuestro cónyuge a venir. Claro, la presencia de Dios a través de su palabra no solamente nos permite a nosotros traer nuestro clamor y preocupación delante de Él. Esto es lo que me duele, esto es lo que me preocupa, estos son mis luchas, esto es lo que yo te pido. También, claro, Dios, estando en medio de nosotros y hablándonos, a veces nos tiene que reprender. Y lo podemos comprender en la palabra. Lo sorprendente es que el único Dios que está en medio de nosotros, cercanos a nosotros, en este lugar, de manera espiritual, nos va a hablar dependiendo de nuestras circunstancias. Así que tú vas a salir en esta mañana pudiendo sentir que Dios te ha hablado diciéndote esto o aquello. En cambio, el otro sentirá que Dios le ha hablado en otra dirección y de otra forma. Algunos podremos llegar y decir, Dios me ha hablado exhortándome a seguir adelante en mi camino que estoy haciendo de justicia y santidad, o Dios me ha dicho, para y cambia de dirección porque estás equivocado. Así que el mismo Dios que está escuchándonos a todos nosotros, nos va a hablar a nuestro ritmo, según nuestras necesidades, pero siempre para edificación, exhortación, en lo que sea necesario. Aunque no lo veas, no lo oigas y no lo puedas tocar, Él está aquí y se hace real. Cada vez que levantamos nuestra voz, alabanza, oración, y cada vez que abrimos las Escrituras y la proclamamos. Pero dejarme entonces que me ponga un poco más serio. Esto es lo que nos está diciendo de la naturaleza y la obra de Dios, y lo que está diciendo que tiene implicaciones también para nosotros en esta mañana, por ejemplo, en esta reunión. Creas o no creas, venga de donde venga, seas quien seas. La Escritura no miente y lo que está diciendo es real. Pero ¿podemos afirmar tú y yo que realmente Dios está en medio de nosotros? ¿Que Dios está en esta mañana aquí? Y que podrá estar también en la reunión de la tarde y en otras actividades o reuniones que hagamos como iglesia. Porque
Recordar también que lo que se estaba diciendo en el libro de Ezequiel y se hace en otros lugares de las Escrituras es que Dios puede apartarse. Por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra rebeldía, Dios puede quitarse del medio y evitar tener que oírnos o tener que hablarnos. En cierto momento de la historia de Israel hay algo extraordinario que ocurre. Está en el tiempo de Samuel, en el comienzo de la obra, cuando siendo joven Samuel, Elí es el sacerdote, hay un conflicto y de pronto hay un desastre de lo más grande y extraordinario que pudiera ocurrir nunca antes en el pueblo de Israel. Dice, podía haber ocurrido, ni siquiera imaginado algo como esto. La gloria del Señor nos ha quitado. Cuando perdieron el arca, que era el ejemplo o la ilustración de toda la gloria de Dios, la gloria de Dios ha sido traspasada. Y Cabot, dice, hemos perdido la presencia del Señor. ¿Qué hará un pueblo como Israel sin la presencia de su Dios? Y si resulta que eso que ocurrió en el pasado y que ha ocurrido en otros momentos, por eso es el exilio y por eso es la destrucción de Samaria y es la destrucción de Israel o Judá. ¿Y si resulta que nos pudiera ocurrir a nosotros? ¿Os podéis imaginar qué sería de un pueblo como nosotros si no estuviera Dios en medio de nosotros? ¿Nos convertiríamos en qué cosa de asociación o de grupo de amiguitos con todas nuestras debilidades y fraquezas? ¿Dónde está nuestro poder? ¿Dónde está nuestra belleza? ¿Dónde está nuestra esperanza si Dios no está en medio de nosotros? Y lo terrible es que puede ocurrir, que Dios puede quitar su presencia de en medio de nosotros. En otro momento tenemos la iglesia de la Odisea, que podéis leer en el libro de Apocalipsis. Porque ni eres frío ni eres caliente, le dice el Señor a través de Juan a la iglesia de la Odisea. Te vomitaré de mi boca. ¿Os podéis imaginar la escena más desagradable y horrible que podríamos pensar tú y yo, los que somos creyentes? Que pudiera Dios de algún momento decir, te voy a vomitar, porque ya no te puedo tener más. ¿No pensáis que eso es la mayor de las maldiciones y de los castigos que podíamos pensar de sufrir? Bueno, a la Odisea se le está advirtiendo. El pueblo de Israel y el pueblo de Judá lo tuvieron que sufrir. ¿Qué ocurriría de nosotros si Dios, que ha prometido estar con nosotros por causa de nuestra rebeldía, terquedad, frialdad, indiferencia, etcétera, nos tuviera que vomitar y echar de nuestra presencia? Veréis, en muchas ocasiones a lo mejor corremos el riesgo de estar dejándonos llevar por la estructura, por las formas, por lo externo, por lo que es el ritual. Es decir, en el pasado se le dijo al pueblo de Israel, mira, tienes que hacer esto y esto y esto porque es lo que a mí me agrada y yo podré estar en medio de vosotros, sacrificios, ofrendas, fiestas, etcétera, etcétera. Pero perdieron lo que estaba en el corazón. Ellos siguieron con la estructura y siguieron repitiendo las mismas cosas, pero Dios ya no estaba allí porque Él no estaba en el corazón de ellos. Dios dice, yo ya no quiero estos sacrificios. Lo que quiero es vuestro temor y vuestra rendición delante de mí. Y si resulta, os lo digo a vosotros que sois parte de esta iglesia o de donde vengáis, y si resulta que nosotros sabemos cómo tenemos que actuar, porque lo dicen las Escrituras, pero lo hacemos de una manera rutinaria, ritual, fría e insípida, sin estar tibios, y sin estar fríos o sin estar calientes. Tenemos los modos y las formas correctas, pero quizá por dentro estamos huecos y vacíos. Que podemos pensar que estamos haciendo lo que otros hacen en otros lugares, pero no está el Señor en nuestro corazón. ¿No pudiera ser que te estés confiando simplemente en sentir cosas?
que confundamos lo que es buscar la presencia de Dios en medio de nosotros con lo que yo siento y lo que a mí me satisface y me llena. ¿No pudiera ser que nos estemos conformando en estar cómodos en una iglesia evangélica, con una Biblia en la mano, con unos coritos y canciones que cantemos, con algunos gestos o formas cristianas, pero nada más? ¿No pudiera ser de que algunos de nosotros pudieran estar diciendo, bueno, yo voy a ir, voy a estar, voy a hacer, por si acaso? Pero Dios se va a conformar con este por si acaso, cuando en realidad no hay una convicción de que lo que vemos en las Escrituras es una realidad, para bien o para mal, de nuestra exhortación. No es todo lo contrario, que lo que hagamos en el nombre del Señor es que lo busquemos con todas nuestras fuerzas, que impliquemos la presencia de Dios, que lo busquemos de la manera en que la Escritura nos dice y que por tanto roguemos en la oración y con la actitud de nuestras vidas el poder tener no solamente la presencia de Dios de la manera general, sino de una manera específica, íntima y gozosa en nosotros. En otras palabras, tenemos que llamar la atención del Señor para que Él esté en medio de nosotros. No podemos venir de una manera fría, rutinaria e insípida. Tenemos que hacer algo para que Dios quiera estar en este lugar. Y claro, no vamos a hacer lo que a nosotros nos satisface, nos acomoda o le alegra al mundo, como hemos dicho en otras ocasiones en esta serie. No, vamos a hacer qué es lo que Él quiere, vamos a decir lo que Él espera que digamos, vamos a llamar su atención, porque lo que queremos es esa nuestra única esperanza, esta es nuestra hermosura, nuestro ser de existencia, nuestro propósito en este mundo, que Dios esté en medio de nosotros, en medio de su pueblo. No pudiera ser que tú vengas en esta mañana y termines en este lugar no sintiendo la presencia del Señor. A lo mejor pudiera ser que tú no sientes la presencia de Dios en este lugar porque no has traído al Señor en tu propio corazón. Acuérdate que dice que todos los creyentes, como una bendición extra a nuestra salvación y esperanza, tenemos en nuestro interior el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios morando en nosotros. Y a lo mejor tú no puedas sentir la presencia de Dios en este lugar como Él ha prometido con los suyos, porque no tienes a Dios en tu propio corazón. Quizá lo que deberías de hacer es buscar esa relación personal con Él. Que tengas que venir a este lugar teniendo la convicción de que Él ha entrado en tu vida, ha dominado y controla tu vida. Y entonces podrás sentir las bendiciones que se nos prometen con la presencia de Dios en este lugar, en medio de nosotros. Entonces, en este tercer punto, ¿hay señales? Pregunto. ¿De que podamos afirmar de que el Señor está en medio de nosotros en esta mañana? ¿Podemos garantizar cuando termine este culto y termine este día, podemos garantizar que Dios está en medio de nosotros? ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Hay bendición en tu vida de parte de Dios? ¿Hay gozo en tu corazón? El placer de saber que aun cuando te cuesta levantarte, Él te levanta y te da nuevas fuerzas. ¿Tienes la convicción de que aun cuando tú eres lento el andar, Él tira con esas cuerdas de amor para que le sigas? Puedes tener la convicción de que vas a afrontar todos los retos y dificultades porque no estás solo y que Él estará contigo todos los días de tu vida. Hay señales suficientes en tu vida personal y en la vida de iglesia para que podamos decir, sí, podría ser mejor, podría ser más grande, podríamos tener un despertar, podríamos tener un avivamiento, pero Dios está con nosotros. Podemos decir
que sí es verdad que hay un montón de problemas y hay conflictos. Tenemos muchos problemas y conflictos, no solamente individuales, sino como iglesia local y como iglesia general en el mundo, la generación en la que estamos viviendo. Los enemigos son muchos y nuestras debilidades son grandes. Pero podemos decir de alguna forma que, como Dios está con nosotros, ¿quién será contra nosotros? ¿Podemos enfrentarnos a nuestros gigantes? ¿Podemos enfrentarnos a nuestros temores? ¿Podemos enfrentarnos a nuestros conflictos como individuos, como familia, como iglesia, sabiendo que Dios ha venido a morar, ha establecido su tienda y ahora está en medio de nosotros? ¿Quién podrá hacer frente? ¿Podremos decir lo mismo que decía el pueblo de Israel en la antigüedad? Nosotros somos un pueblo pequeño, somos un pueblo insignificante, estamos en una zona en medio de grandes imperios, pero la grandeza de Israel no está en su fuerza, ni en sus caballos, ni en sus jinetes, ni en sus espadas, sino la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y cuando las naciones alrededor quieren invadir, no están temiendo lo que pueda hacer aquel pueblo pequeño e insignificante, sino que temían porque Dios, Yahvé, estaba con ellos. ¿Podemos nosotros decir eso? ¿Tenemos evidencias? ¿Podemos enfrentarnos a ese mundo que tenemos delante de nosotros con la convicción de que Dios ha venido a morar en medio de su pueblo y en medio de la iglesia y en medio de nuestra reunión? Pero fijaros que en todo lo que esto he estado diciendo, no he dicho lo que realmente dice el versículo 25, en el detalle preciso. Hemos hecho cuestiones, hemos estado argumentando en todo lo que pueda decir de manera general las Escrituras, pero lo que Pablo está diciendo es aquellos incrédulos o aquellos indoctos que entran en nuestra reunión, tiene que pasar algo para que declaren que verdaderamente Dios está entre vosotros. La cuestión directa, en cuarto y último lugar, es lo que está diciendo este versículo: los incrédulos en medio de nosotros, los que no saben, los que no entienden, los que están buscando, los que tienen un mero superficial conocimiento de todas estas cosas, ¿pueden salir de este lugar con la convicción de que Dios está en medio de nosotros? No estoy diciendo que tú vayas a terminar este lugar diciendo Dios ha estado en medio de nosotros, que ya es importante y esencial. Lo que estoy preguntando, lo que está preguntando Pablo es: ¿podrán los no creyentes tener la convicción de que hay algo especial, hay algo extraordinario, hay algo distinto y diferente en los lugares que pueda haber visto a lo largo del mundo que se encuentra en este sitio? No está diciendo que vaya los incrédulos, los ignorantes, los paganos, los indiferentes, diciendo qué majos eran estos evangélicos, qué bien visten, qué guapos son o qué guapas son. Estamos interesados en que la gente nos admira a nosotros y nos diga los buenos o simpáticos o los dones que podamos tener, o lo que tenemos que hacer es ejercer y actuar de tal manera que aquel que entra y está en medio de nosotros pueda volver a sus casas diciendo: Dios está en medio de ellos. ¿Lo sienten? Claro, ellos no pueden ver a Dios como nosotros tampoco, ni pueden oírle, ni pueden tocarle como nosotros tampoco, pero tienen la Escritura, la exposición de la palabra, el ejercicio de los dones, el cambio en nuestras vidas, la transformación milagrosa que ha ocurrido en cada uno de nosotros, lo que nos hace tan insignificantes y a la misma vez tan grandes, lo que nos humilla, pero lo que nos exalta en medio del mundo. Lo pueden ver, lo pueden notar. En otras palabras, somos como iglesia el medio para que el incrédulo pueda acercarse y pueda tener conocimiento del Evangelio. No pueden ver a Dios, pero nos están viendo a nosotros. Y no pueden oír a Dios, pero nos están oyendo a nosotros.
Por tanto, ¿qué es lo que nosotros estamos comunicando a aquellos que entran, que no conocen el Evangelio? ¿Pueden ver tu comunión con Dios? Esto es una de las cosas más importantes en la vida cristiana. Que ellos puedan ver de que hay un Dios que es real, invisible, sí, pero real. Y que tú, como creyente, a pesar de tus luchas y de tus debilidades, tienes una comunión especial con Dios que ellos pueden y deben de notar. Y que eso tiene que ser real también como iglesia. Que puedan sentir que Dios está obrando, que nos escucha y responde, que nos habla y obedecemos. ¿Pueden esto verlo ellos? En segundo lugar, si estamos mostrando a Dios, y espero que sea así, ¿qué clase de Dios estamos mostrando? ¿Qué imagen de Dios dice? Cuando ellos vayan, ¿qué imagen de Dios, qué concepto de Dios están llevando? ¿Es acaso un Dios pequeño? ¿Es un Dios que nos sirve a nosotros y que está a nuestra voluntad? ¿Es el Dios que simplemente responde a nuestros caprichos? ¿O es el Dios soberano, creador, que controla todas las cosas? ¿Es el Dios que se somete a nosotros o es el Dios a que nos sometemos por completo a Él? ¿Es un Dios lejano que simplemente obra para mantener un poco más o menos este mundo? ¿O es el Dios cercano que intima y busca lo que nosotros tengamos que decir? ¿Es simplemente el Dios de justicia y de ira que exige santidad a los suyos? ¿O es también el Dios de paciencia y de misericordia? ¿Es el Dios que hace juicio y juicio eterno para condenación sobre el pecado? Pero es el Dios de milagros, de misericordia, que busca la salvación de los pecadores por medio de la fe. ¿Qué Dios estamos comunicando? Os ruego, os suplico a vosotros los creyentes, que nos comuniquemos la presencia de Dios en nuestras vidas, no simplemente que Dios existe y hagamos argumentos apologéticos para demostrar la existencia de Dios. No, mostremos a Dios en nuestras vidas. Y no nos conformemos con mostrar un Dios pequeño, adaptado a las modas del mundo, sino el Dios de las Escrituras, el Dios soberano, a la misma vez justo, pero a la misma vez misericordioso y salvador. Para que esto pueda ser así, nos dice en varios lugares en este mismo texto que no puede haber confusión en medio de nosotros. ¿Qué va a decir? Versículo 33 nos dice más adelante, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como así se puede esperar y buscar en todas las iglesias de los santos en los diferentes lugares de ese mundo, en ese tiempo. ¿Es nuestro Dios un Dios de confusión, de desorden? ¿O es el Dios de paz, salón, armonía en medio de todas nuestras reuniones? Es el Dios de la decencia y del orden que nos dice también. Es el Dios que nos habla y que nos busca. Hay palabra de Él en medio de nosotros. Y hay palabra para Él en medio de nosotros. ¿Cómo son nuestras oraciones individuales y colectivas como iglesia? ¿Qué es lo que buscamos en la predicación? ¿Un mero entretenimiento o algo superficial? ¿O que entre en nuestras entrañas como esa espada de dos filos para que hagan mella en medio de nosotros? No, ¿nos emociona la palabra de Dios a nosotros? Tiene que haber orden. No un desorden, no que piensen que estamos locos, sino que puedan decir, qué gente tan pequeña, pero qué Dios tan grande. Cuánta debilidad aquí, pero cuánta gloria de Él. Una de las mejores formas que podemos mostrar la presencia de Dios en nuestras vidas es la declaración constante de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Dios ha
Dios se ha mostrado de tal manera y de manera tan completa. Cuando, por ejemplo, dice, yo estoy plenamente satisfecho en Él, en mi Hijo, al cual todos vosotros tenéis que huir. Y no solamente oír, sino venir y rendiros. Si Dios está haciendo todo lo que es necesario para atraernos a Cristo, si está haciendo que Cristo tenga que morir en la cruz por todos nuestros pecados, si Él es el centro del universo, si Él es la comunicación final de nuestro Dios soberano, ¿qué estamos anunciando y cómo estamos expresando y cómo estamos trayendo a la gente a Cristo? Tenemos que tener una convicción de esta verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que mostrarle al mundo que nosotros no somos una especie de grupo fanático, que vamos de víctimas o que vamos de rebeldes. No debemos de crear una falsa ilusión cuando la gente llega a un lugar y ve que han sido engañados y desviados. El cristianismo bíblico es un cristianismo divino. De tal forma que nosotros podamos ser casi como invisibles, pero transmitir con una manera clara y poderosa a nuestro Señor Jesucristo. De tal forma que tú como individuo y todos nosotros como iglesia podamos decir en un momento o en todos los momentos de nuestra vida, ya no yo, mas Cristo que mora en mí. No me mires a mí, débil pecador que tantas veces cae, sino míralo a Él con toda su belleza y magnitud. Lo que tenemos que hacer y manera real de revelar Cristo en medio de nosotros es que hagamos todo el esfuerzo, entre otras cosas, de llevar el incrédulo a la conversión de los pies de Cristo. Esto es lo que nos va a mostrar. Claro que tendremos que alabar de la mejor forma y que nuestras oraciones tienen que ser serias y que la exposición de la palabra tiene que ser bíblica y que nuestro amor fraternal tiene que ser sincero entre nosotros. Claro que sí, todas estas cosas y más para edificar el cuerpo de Cristo. Pero que el incrédulo sepa que Cristo ha venido a salvar a pecadores y que nosotros lo tenemos, nosotros lo anunciamos porque Él está en medio de nosotros. Amén.